Muy bien, chicos. Pues entonces, continuando con nuestra clase de legislación fiscal, vamos a colocar ahora como título elementos fundamentales de la tributación. Aquí vamos a ver, en teoría, 4 elementos principales, ¿verdad? Pero ya vamos a ir viendo cada uno de estos a detalle. Primeramente vamos a ver lo que serían los sujetos dentro de la tributación. Dentro de estos elementos principales, pues los sujetos o los que van a intervenir dentro de la tributación, pues van a ser parte de este elemento fundamental. Los elementos o los sujetos, perdón, son los elementos principales y se dividen en dos grupos generales. Por un lado vamos a tener el sujeto activo, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener el sujeto pasivo, que por lógica tendría que ser pues el contribuyente, ¿no? Entonces, de esta manera, pues vamos a establecer esta relación entre los sujetos. Los sujetos vamos a mencionar de que son las personas involucradas dentro de el proceso de recaudación, de generación del tributo, ¿sí? O del impuesto. Y entonces son dos clases de sujetos los que vemos, activos y pasivos. Por un lado, el activo, quien va a tener precisamente el término activo, hace referencia a ese derecho que va a tener, en este caso, el fisco. Ojo aquí, vea usted que ya le estoy hablando, ya le estoy implementando esta palabra fisco, que el fisco va a tener para poder recaudar. Es ese derecho, entonces, que tiene de exigir que le paguen lo que corresponde. Tal vez no es lo que le deben, porque realmente así como que una relación de deuda, bien o derecho, pues no hay. Pero sí hay una norma. Entonces, aquí el sujeto activo hace referencia a esta parte de activo, de que sí, precisamente el sujeto es el encargado o tiene el derecho, ¿sí? Tiene el derecho de exigirle a los contribuyentes que le paguen lo que corresponde a la recaudación tributaria, ¿verdad? Entonces, por eso se llama sujeto activo. Por otro lado, el sujeto pasivo, el término pasivo hace referencia a esa deuda, a esa obligación que se tiene. Entonces, el sujeto pasivo va a ser aquella persona que está obligada a pagar el impuesto. En este caso son los contribuyentes, que ya Leslie lo leía en la primera parte de la clase y nos leía que es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la carga tributaria, ¿verdad? Entonces, somos nosotros los contribuyentes, el sujeto pasivo, ¿sí? Muy bien, sin embargo, pues vamos a indagar un poquito más en cada uno de estos. ¿Les parece? Entonces vamos a seguir avanzando y vamos a colocar ahí como subtítulo, por favor, sujeto activo, ¿sí? Y dentro del sujeto activo, pues vamos a decir, vamos a mencionar que son quienes tienen la obligación de cumplir con los términos fijados por la ley. Por favor, necesito que me corroboren ahí con una manita arriba si están viendo mi pantalla, si no hay ningún problema, si se escucha bien. Manita arriba, por favor, solo para verificar. Muy bien, gracias, chicos. Yo creo que sí. Muy amables. Ya con estos 4 personajes, 5 personajes, ya. Pueden bajar su manita. Gracias. Entonces, como sujeto activo, entonces vamos a decir que son quienes tienen la obligación de cumplir con los términos fijados por la ley, ¿verdad? Entre estos términos fijados por la ley, o cuando hablamos de ley, hablamos de, como sujeto activo, el Estado, ¿verdad? Que yo creo que es nuestro máximo exponente, el Estado de Guatemala, entidades centralizadas, entre entidades descentralizadas, entidades autónomas y las municipalidades, que también se los mencionaba hace un momento cuando hablábamos de fisco, ¿verdad? Entonces, precisamente estas van a ser las instituciones o van a formar parte de ese sujeto activo, van a formar parte del fisco, porque realmente el sujeto activo como tal, pudiéramos mencionar lo que es precisamente el fisco, ¿sí? Que ya lo platicábamos al finalizar la recapitulación de esta clase. Entonces, copiemos esto, por favor. Estas serían las instituciones o bien las entidades que forman parte de ese sujeto activo y ese sujeto de fisco. ¿Alguno pudiera preguntar aquí, profe, cuáles son las entidades descentralizadas o cuáles son esas entidades descentralizadas, ¿sí? Bueno, en este caso, las unidades descentralizadas y centralizadas, así como las autónomas, va a ser un punto de referencia de nuestra tercera unidad en el curso de finanzas públicas. Forman parte del sector público, ¿sí? Entonces, pero pues ahorita les puedo mencionar algunas, por ejemplo, entidades
centralizadas, pudiéramos mencionar al gobierno central, o sea, al organismo legislativo, al organismo judicial, a los ministerios, ¿sí? Al organismo ejecutivo y algunos órganos de control jurídico administrativo, como la Contraloría General de Cuentas, la PGN, que es la Procuraduría General de la Nación, RENAP, Registro General de la Propiedad. Vean que cabal les estaba mencionando esto cuando mencionamos fisco, ¿sí? Cuando hablamos de entidades descentralizadas, aquí pues hay un grupo pues bastante grande porque existen las descentralizadas no empresariales y las empresariales. Sin embargo, voy a mencionar algunos ejemplos de estas para que ustedes tengan idea de cuáles son descentralizadas. Ya vamos a ver más a detalle esto en el curso de finanzas públicas, ya se los mencionaba. Pero una descentralizada pudiera ser el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Otra pudiera ser, por ejemplo, yo sé que no tiene mucho que ver o no de una forma directa, no con la tributación, pero por ejemplo el IRTRA y el INTECAP pues también forma parte de esto, ¿verdad? El INGUAT y dentro de estas descentralizadas está la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria. Como autónomas, pues aquí es un poquito más complicado y tal vez no entran tan directo con la tributación, pero para que tengamos una idea de cuáles pudieran ser estas instituciones, pudiéramos hablar de la USAC, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Y otras instituciones que, como les menciono, tal vez no es que tengan relación directa con la tributación. Por ejemplo, el Comité Olímpico Guatemalteco, la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, y así la federación, el deporte federado, todas las federaciones, pues también son autónomas. Entonces, pero les digo, vamos a entrar más en detalle en finanzas públicas. Sin embargo, pues para cuestiones de la tributación, pues yo creo que las entidades autónomas, pues tal vez tienen una función indirecta dentro de la tributación, ¿verdad? Y por supuesto las municipales, que las municipales pues van a ser de gobierno local, ¿verdad? Dentro del sector público. Y es precisamente las municipalidades que nosotros conocemos de nuestra localidad, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Yo creo que cabal, esa era la pregunta de Joel, si no estoy mal. No había visto la pregunta en chat. No sé si ya tenemos una idea ahí, Joel, de esto. Con respecto a las descentralizadas, hacemos referencia a aquellas que tienen hasta cierto punto un grado o un nivel de libertad, ¿sí? En su actuar, pero aún así dependen y están en control y vigilancia de las centralizadas, que son, por ejemplo, los organismos del Estado. Es por esto que la SAT, por ejemplo, es parte de una entidad descentralizada porque tiene una función que le ha otorgado el Ministerio de Finanzas Públicas, que le ha otorgado el Ministerio de Economía, que le ha otorgado el organismo ejecutivo, que es precisamente la entidad centralizada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué descentralizada? Porque hasta cierto punto, digamos que puede ir a hacer, puede realizar sus funciones sin tanta, como vigilancia o sin tanta intervención del organismo centralizador, pero siempre está en vigilancia de ellos, ¿verdad? Entonces, digamos que se le da un cierto grado de libertad en sus funciones, pero siempre sigue dependiendo del ejecutivo en este caso, ¿sí? Muy bien, yo espero que haya quedado claro ahí. Gracias, Joel, por confirmar. Vamos a continuar entonces. Vamos con el sujeto pasivo, ¿sí? Con respecto al sujeto pasivo, pues ya lo veíamos nosotros que era bastante fácil pues determinar este sujeto, ¿verdad? Y este sujeto pues se refiere a las personas que como ciudadanos deben de cumplir con una obligación tributaria, ¿verdad? Las personas que entonces deben de pagar los impuestos, ¿sí? Independientemente de quién sea el consumidor final, ese va a ser el sujeto pasivo. Entonces lo hacen en forma directa al Estado, ¿sí? Una parte, o bien lo hacen por medio de los agentes de retención, o sea, algunas personas que se encargan de retener este impuesto. Esto lo podemos observar, yo creo que en cuestiones de ejemplos nos queda muy bien el impuesto sobre la renta, el ISR, porque por ejemplo el ISR tiene el pago de impuestos de esta forma directa por parte del Estado, ¿verdad? En donde usted puede hacer la declaración del ISR y paga su impuesto en el banco y ya estuvo, ahí está. Y por otro lado, pues tenemos los agentes de retención, donde, por ejemplo, en la práctica, en la contabilidad de costos, hemos visto cómo a veces retenemos el impuesto sobre la renta, sobre todo a ese régimen sobre ingresos de actividades lucrativas, el régimen 43, cuando las facturas dicen sujeto a retención definitiva.
Entonces, si usted lleva contabilidad completa, se convierte ya en un agente de retención y ya puede usted entonces detener o no pagar esa cantidad porque la va a pagar a la SAT directamente a fin de mes. Sin embargo, pues para poder entender esto mejor, sobre todo de forma directa, pues yo creo que no hay dudas, ¿verdad? Es lo que hicimos, por ejemplo, hace 7 días, creo que mañana va a ser 8 días, si no estoy mal, que Leslie me hizo una declaración en el portal de la SAT, en Declaraguate. Entonces, si yo hubiera tenido un pago que hacer en SAT, pues entonces ahí lo hubiéramos llenado en el formulario, me descarga la boleta, yo voy al banco y ya con eso ya pagué mi impuesto y ya lo hice de una forma directa, ¿verdad? La forma de actuar de un sujeto pasivo. Ahora, con respecto a agentes de retención, que sí lo hemos visto en la práctica, pero quiero pues tocar algunos puntos importantes respecto al curso de legislación. Entonces voy a avanzar. Si alguien necesita un poquito más de tiempo aquí, me avisa, por favor. Yo regreso, me detengo. Y si no, pues entonces hablemos de los agentes de retención. ¿Sí? Muy bien. Como subtítulo, entonces, agentes de retención, chicos, por favor. Y vamos a mencionar quiénes son estos agentes de retención, solo para aclarar. Yo sé que ya tenemos la idea ahí, pero para que quede bien clara la idea o ese conocimiento previo, pues entonces vamos a mencionar lo siguiente. Los agentes de retención o de percepción, ojo aquí que son también agentes de percepción, es lo mismo, por si lo van a encontrar, por ejemplo, en algún libro o en algún ejercicio, es lo mismo. Van a ser aquellas personas que intervienen en contratos que por ley deben de retener los tributos. Cuando hablamos de contratos, no debemos de confundirlo con lo que en una primera idea o una primera noción se nos viene a la cabecita, es decir, un contrato, o sea, un abogado, un documento en donde las dos partes firman. Fíjense que un contrato en lo mercantil tiende a ser un poquito más sencillo. O sea, sí es cierto que existen esos contratos notariales, ¿sí? Pero por otro lado existen contratos mercantiles, que es, por ejemplo, así de sencillo, una factura, ¿sí? Una factura sencillamente pudiera ser un contrato. Entonces, los agentes de retención o agentes de percepción son aquellas personas que van a intervenir en esos contratos como en una factura y que por ley deben de retener el impuesto y los convierte en un sujeto pasivo, o sea, en la persona que adquiere la obligación de pagarle ese impuesto o ese tributo que retuvo a la SAT directamente, ¿verdad? Voy a regresar una diapositiva más. Sí, disculpen, solamente que me lo estaban solicitando. Me avisan por favor en cuanto ya, así podemos seguir con la parte de los sujetos, del agente de retención o agente de percepción, ¿sí? Ya, profe, gracias. Bueno, no hay ningún problema, entonces vamos acá. Estábamos en esto, ¿verdad? Va, platiquemos de esto. Otras características de estos agentes de percepción. Cuando el pago se realiza por cuenta ajena, sin ser contribuyente, se le llama responsable, ¿sí? Entonces, cuando de alguna manera se hace, por ejemplo, no es que no tenga contabilidad completa, pero de alguna manera yo voy a funcionar como agente de retención, entonces yo voy a pagarle a SAT a cuenta de alguien más, ¿sí? Entonces, por eso los agentes de retención o los agentes de percepción, todos hacen el pago por cuenta ajena. Entonces, para SAT, ellos se les llaman responsables, ¿sí? Bienes a menores o incapacitados, aquí los que funcionan como responsables en este caso son los padres o tutores. Y para los casos, por ejemplo, de los fideicomisos, pues aquí son los socios, ¿sí? Entonces, esos serán los responsables. SAT, por ejemplo, no les llama tanto agentes de retención porque el agente de retención le va a hacer referencia a ese contribuyente que tiene contabilidad completa. Pero, por ejemplo, ante un menor o ante un bien dirigido a un menor o a un incapacitado, pues serán los responsables los papás o los tutores. Y con respecto a un fideicomiso, pues serán los socios. Aquí surge una pregunta casi siempre, y la pregunta es, ¿qué es un fideicomiso? ¿Sí? Entonces, disculpen si tal vez tenían la pregunta, yo ya me adelanté, ¿sí? Ustedes pregunten, no se preocupen, ¿sí? El fideicomiso va a ser una actividad financiera, ¿sí? No hay que, confundir un fideicomiso con un préstamo o una operación fiduciaria. Es diferente un fideicomitente a un fiduciario o un fideicomiso a una actividad fiduciaria. El término fiduciario hace referencia a un crédito
en donde la garantía es un fiador. Y entonces tal vez aquí ustedes ya lo puedan relacionar con algo que han escuchado en casa. Es que fíjate que me descontaron 2,000 porque soy fiador de fulano de tal. Entonces es la garantía de que si la persona original del préstamo no paga, entonces el fiador, la garantía es el que va a pagar, ¿sí? Pero esto es ya curso de ya tema de bancaria, de contabilidad bancaria para el próximo año. Aquí fideicomiso es un procedimiento también por lo general bancario, aunque lo vamos a mencionar como de instituciones financieras en general, que lo puede hacer una cooperativa, una aseguradora, una afianzadora, pudiera hacer este procedimiento de fideicomiso. El fideicomiso es un procedimiento por el cual se le otorga a una institución financiera la administración de un bien. Por ejemplo, que yo le dejara a un banco X, a Banrural, por ejemplo, pues en calidad de fideicomiso, mis ahorros de 100,000 quetzales. Entonces, el banco Banrural, pues va a tomar ese fideicomiso, esa autorización que tiene de mi parte para administrar mi dinero, va a tomar mi dinero y según las cláusulas del fideicomiso, en un tiempo determinado, pues me va a decir, mire, aquí está su dinero y su dinero, perdón, por el fideicomiso, pues ha generado esta cantidad extra de dinero. Es como el interés que gana entonces el dinero en las cuentas. Sí, algo así como el dinero que gana en las cuentas de ahorro, pero la situación aquí radica en que el encargado del fideicomiso, a quien se le da esa autoridad, sí pone a trabajar ese dinero y lo invierte y hace otras actividades, lo administra. En la generación de intereses casi solo es por resguardar, ¿verdad? Entonces va generando interés mensual, pero en el fideicomiso hay una administración de un recurso encargado, ¿sí? Entonces, por eso acá son los socios los responsables. Muy bien, voy a avanzar. Me queda 1 minuto y fracción. Yo creo que sí puedo avanzar con una diapositiva más. Y vamos con esto. Hablemos del hecho generador. Ojo, que estoy hablando de los sujetos, de los elementos, más bien dicho, fundamentales de la tributación. Y en este caso hemos visto los sujetos activos y pasivos. Ahora veamos el número 2, que sería el hecho generador, ¿sí? En este caso, el hecho generador, pues, es el que da nacimiento a la obligación tributaria, ¿sí? El hecho generador, entonces, es el que provoca, en pocas palabras, es el que provoca el impuesto, ¿sí? El hecho generador, entonces, es una venta de mercaderías, es la prestación de un servicio, es una importación, es una exportación, es una venta de una propiedad, un alquiler, el pago de energía eléctrica, toda la actividad, todo el hecho que generó o que dio nacimiento al impuesto. Entre estos podemos mencionar venta de bienes, prestación de servicios, propiedad de bienes, titularidad de derechos por herencia o donaciones, ¿sí? Bueno, les voy a suplicar se vuelvan a conectar. Vamos con los últimos